Nos encontramos con un invitado internacional, él es boliviano, un destacado abogado boliviano, politólogo. Actualmente es el director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Estados Unidos. Es un honor para nosotros recibirle, dándoles las gracias por estos minutos de la entrevista. Doctor Sánchez, buenos días, bienvenido al Perú. Mucho gusto, Marino. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Gracias, doctor. Estamos desde el 28 de julio en que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela bajo las reglas del régimen de Maduro, con el resultado oficial que hasta ahora no conocemos, el resultado que ya es hecho público por la oposición. Sin embargo, pasan los meses y todavía no hay nada concreto. Vemos que Maduro trata de aferrarse, actualmente está en una gira. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué debemos esperar? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer los demócratas frente a ello? Lo concreto es que el 28 de julio ha ganado la elección Edmundo González Urrutia, la oposición liderada por María Corina Machado, y que el pueblo de Venezuela le ha infligido una derrota extraordinaria a la dictadura. Entonces, desde el 28 de julio, lo que hemos presenciado es una narrativa de la dictadura buscando establecer un fraude electoral. Y todo lo que ha logrado es demostrar que, lo que está cometiendo Maduro y su grupo criminal es un fraude electoral que ha sido puesto en evidencia. Y este periodo de tiempo yo lo calificaría como un periodo de sucesivas derrotas de la dictadura que solo se aferra al terrorismo de Estado, al crimen, al asesinato, a las detenciones indebidas, a la tortura, para retener el poder. Pero todo aquello, en vez de ayudarlo, aunque le da el control físico y terrorista en el momento, lo está deteriorando en términos absolutos. La última derrota que ha sufrido esta semana ha sido el rechazo a su ingreso en el BRICS, precisamente por veto del Brasil, de mano de Lula da Silva, que debería ser uno de los sostenedores de la dictadura de Venezuela, pero que como la dictadura es tan extrema, los crímenes son tan evidentes, el mundo ha visto concretamente y además ha reconocido como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Al Brasil no le ha quedado más que pasar al grupo de la razón, al grupo en el cual se señala a Maduro como el dictador que tiene que entregar el poder del 10 de enero. Entonces, aquí lo que tenemos es un periodo de tiempo hasta el 10 de enero del año 2025. Nos queda unos días de octubre, noviembre, diciembre y los primeros 10 días de enero para que Maduro entregue el poder. Y todo hace vislumbrar que él, si llega al 10 de enero, va a llegar a una situación de deterioro tan grande en lo interno y en lo internacional, que obviamente el 10 de enero va a jurar como presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia, y el gobierno va a ser un gobierno de transición a la democracia, liderado por la líder de todo este gran movimiento, que es María Corina Machado, que permanece en Venezuela desafiando el terrorismo y los crímenes que comete Maduro como operador de un sistema transnacional que es el sistema del socialismo del siglo XXI. Quien está interviniendo en verdad Venezuela es Cuba, y los aparatos inclusive de represión físicos son las avispas negras de Cuba, grupos Wagner, grupos represivos que ha mandado la dictadura de Bolivia y la dictadura de Nicaragua, lo que hace la situación mucho más crítica porque presenta a Venezuela como un país ocupado. Resumiendo esto, yo le diría, la dictadura está derrotada. González Urrutia va a jurar como presidente el próximo 10 de enero, y la cadena de crímenes de que es víctima el pueblo venezolano no va a quedar impune. Esperemos que esto sea así, doctor, porque la democracia tiene que reinar en nuestros países, en nuestra región. De otro lado, doctor Carlos Sánchez, Bolivia, Perú, Perú, Bolivia somos países hermanos. A todos nos conviene que a todos nos vaya bien. Sin embargo, tenemos que ver también con preocupación cómo la situación en Bolivia se va deteriorando debido a ese destino al cual está llevando este régimen. Lo que pasa en Bolivia obedece al mismo fenómeno de Venezuela. Son dictaduras. Venezuela
si fuera una democracia, después de la elección se hubiera empezado un proceso de transición y estaríamos en camino a la formación normal de un nuevo gobierno. Pero es una dictadura y más bien lo que sufre el pueblo venezolano es una permanente presión de terrorismo de Estado para infundir miedo a la población y un sistema de difusión de noticias falsas para tratar de imponer un fraude. Bolivia, que es una dictadura del mismo sistema, satélite del socialismo del siglo XXI, tiene un dictador en jefe y un dictador en ejercicio. El dictador en jefe es Evo Morales, que fue dictador desde el año 2006, renunció por hacer fraude electoral en 2019, pero volvió a retomar la dictadura por la alta traición de lo que tuvo que ser el gobierno de transición. ¿Y cómo retomó la dictadura en Bolivia? Hicieron una elección el año 2020 y como Evo no podía participar, puso a su delfín, a su títere, que había sido su ministro de Hacienda durante todo el periodo de la dictadura, su ministro de Economía, autor junto con Evo Morales del desastre económico que sufre Bolivia, Luis Arce Catacora. Y este Luis Arce, con la complicidad de la oposición funcional en Bolivia, tomó el gobierno con un gran fraude electoral el año 2020, en el cual hicieron aparecer que había ganado la elección en primera vuelta. Los datos son los siguientes. Una semana antes de la elección, Arce Catacora tenía cerca del 30% de apoyo, según todas las encuestas. Y el día de la elección aparece con cerca del 56%, ganando en primera vuelta, pero hay tres datos importantes. La oposición se había dividido de la manera suficiente para evitar que el 70% o más de los bolivianos que repudian la dictadura no puedan ganar esa elección. Lo segundo que hizo esa oposición funcional, que hay que poner en nombres, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, la propia Yanine Áñez, que se presentó de candidata y después se bajó, el candidato a la vicepresidencia, Yanine Áñez, que era el empresario Doria Medina, el propio Camacho, que ahora está preso. Todos ellos contribuyeron a ese desastre, pero además no hicieron control electoral. Lo que María Corina ha demostrado que es esencial porque ella ha ganado la elección con el control electoral, con lo que llamó sus comanditos, con 600.000 venezolanos controlando cada mesa y reportando cada acta. No, y el, la consumación de los crímenes en Bolivia consistió en que todos los opositores, incluida la señora Áñez, que estaba de presidenta, antes de que se cuente siquiera el 30% de las actas, ya habían reconocido a Arce Catacora como ganador. Entonces, en ese escenario, Bolivia tiene un dictador en jefe que es Evo Morales y un dictador en ejercicio que es Arce Catacora. Cuando Arce Catacora toma la jefatura del Estado, lo primero que hace es hacer que regrese Evo Morales. Todos los procesos que habían contra Evo Morales, entre los que habían varias causas por pedofilia, por abuso de menores, por trata de menores y por estupro, desaparecen. Y Evo Morales es el jefe del gobierno en la sombra, pero empiezan a tener dificultades por temas de corrupción, por el control de las aduanas, por el control de los empleados públicos, por los negociados que nacen de lo que es la importación de gasolina y diésel, por el control del narcotráfico. Todo era antes negocio de Evo Morales, pero Arce Catacora y su familia irrumpen en el escenario y ese es el problema de origen. Es un problema de distribución del botín entre el dictador en jefe, que es Evo Morales, y el dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, y que ha ido a una situación extrema en la cual se han confrontado, pero ninguno de los dos está en condiciones o tiene la decisión de terminar con el otro, porque lo que Arce Catacora debería hacer es encarcelar a Evo Morales, y no lo va a hacer. Lo que Evo Morales debería hacer y quiere hacer es derrocar a Arce Catacora, y tenía oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho. Entonces, Bolivia está presa en un sistema dictatorial en el que se enfrentan los dos jefes que disputan el liderazgo de la mafia, que se llama el socialismo del siglo XXI, el movimiento al socialismo, el dictador en jefe Evo Morales, acusado de pederasía, con prueba plena de narcotráfico, con prueba plena de estupro, con una cantidad de delitos, y su encubridor, porque que es Arce Catacora, que ya lo liberó el año 2020 todas esas acusaciones y que ahora parece querer reflotarlas simplemente como un mecanismo de confrontación interna. Resumo y le digo, el problema de Bolivia es que no hay Estado de Derecho, no hay república, no hay democracia,
está en manos de un grupo delictivo como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y ese grupo delictivo tiene dos jefes en disputa que están sacrificando al pueblo boliviano que está en crisis económica, social y política, simplemente para proteger sus intereses de carácter absolutamente delictivo, entre los que está la impunidad de Evo Morales y la impunidad de Arce Catacora. Sin embargo, doctor, no podemos quedar así. Sabemos que en una situación de dictadura de esta magnitud es difícil que el pueblo, la oposición también tenga actividad. No se vislumbra tampoco una oposición al frente. No, no vamos a quedar así porque la dictadura va a caer y con la dictadura van a caer los opositores funcionales. Todos los que han construido la dictadura en Bolivia a partir del golpe de Estado del año 2003 han cogestionado el país, han sido parte del sistema dictatorial. El golpista fue Evo Morales con Felipe Quispe, con todo el soporte y la operación venezolana, cubana, de otros países de las FARC, del ELN. Eso está demostrado, pero los actores fueron la alta traición de Carlos Mesa, que se quedó con la presidencia y que después violentó la Constitución para habilitar la constituyente, la alta traición de los que después se volverían opositores funcionales que participaron o coadyuvaron al destrozo del sistema democrático boliviano, entre los que están, de nuevo, quienes en su momento, pudiendo frenar el avance de la constituyente falsificada y defender la República de Bolivia, porque tenían mayoría en el Senado boliviano, Jorge Quiroga, Doria Medina, el presidente del Senado, no lo hicieron y se convirtieron en cómplices. Y esto se puede probar muy sencillamente. Carlos Mesa apenas toma el poder después de derrocar al presidente Sánchez Lozada, le firma dos decretos de amnistía a todos los golpistas, incluido él, porque esos decretos lo benefician. Y después, estando Evo Morales en el poder, habían juicios por corrupción contra Carlos Mesa y Jorge Quiroga, los dos expresidentes. Y Evo Morales le firma también decretos de amnistía. O sea, esto es amnistía con amnistía y todos felices, sosteniendo un sistema dictatorial que hoy día se está cayendo y que al caerse tiene que arrastrar a la dictadura, pero también llevarse a los opositores funcionales. Doctor Carlos Sánchez, esperemos que esto pues vuelva a la democracia, básicamente. La democracia con sus defectos, con todo, es el menos malo de los sistemas de gobierno. Entonces, Bueno, el pueblo boliviano, el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, el pueblo cubano están luchando por su libertad. El pueblo boliviano no está inerme, el pueblo boliviano está movilizado. Acaba de haber un gran cabildo abierto en Cochabamba, donde las fuerzas cívicas, sociales, han rechazado los abusos de la dictadura y de los crímenes de Evo Morales. El pueblo se va a levantar. En Venezuela el pueblo está resistiendo valientemente para permitir la llegada del juramento de González Urrutia el 10 de enero. Hemos visto cómo el pueblo cubano está movilizado y el pueblo nicaragüense, y es por eso que en estos países hay presos políticos, hay terrorismo de Estado, hay exilio y hay persecución política. En Cuba hay cerca de 1.400 presos políticos. Después del 28 de julio en Venezuela superan los 2.500 presos políticos. En Bolivia hay más de 300 presos políticos y en Nicaragua hay una rotación de cerca de 150 porque los apresan y los exilian. Entonces, los pueblos están resistiendo y van a triunfar. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional opere con mayor firmeza, no haciendo favores, simplemente haciendo cumplir las disposiciones internacionales, señalando a estos dictadores como grupos de delincuencia organizada transnacional, en verdad un grupo que opera en 4 países, y aplicándoles las leyes que van desde la Convención de Palermo hasta el tan anhelado sistema de acusación internacional por delitos de lesa humanidad que está pendiente en el caso venezolano. muchas gracias, doctor Sánchez. Esperamos Chao. también pronto verlo de retorno en su tierra y seguir también Gracias. trabajando por la democracia. Muchas gracias por estos minutos.